Con su venia, señora presidenta. Adelante. Doctor José Antonio González Anaya, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. El objetivo de esta comparecencia es continuar con el análisis del sexto informe de gobierno de la Administración Federal, que está próxima a concluir. Pero sobre todo su presencia en este lugar es para rendir cuentas de los temas que han quedado pendientes, de aquellos que se han implementado de manera que nos parece equivocada, o de los que simplemente no quisieron realizar. Lo anterior con el fin de corregir el camino y así lograr una economía fuerte que permita beneficiar verdaderamente a los mexicanos. Una parte fundamental para lograr un crecimiento y desarrollo económico firme es la consolidación de un verdadero federalismo fiscal en el que, bajo una equitativa distribución de las fuentes de ingresos entre los distintos órdenes de gobierno, se les dé la capacidad de responder a las necesidades más sentidas de su población: educación y salud de calidad, seguridad y erradicación de la pobreza. El gobierno federal ha señalado que uno de los ejes sobre los que se planteó la reforma hacendaria fue la revisión del marco del federalismo para fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Sin embargo, parece ser que esa meta no se logró. No se observan finanzas públicas más fuertes en los estados, mucho menos en los municipios. Algo allí no ocurrió como se había planeado. Para poder fortalecer de manera sólida las finanzas públicas de las entidades y municipios es necesario que reciban los recursos necesarios para financiar su desarrollo. Un aspecto fundamental que quedó pendiente en esta administración federal fue incrementar los montos de las participaciones federales que reciben los gobiernos locales. En esta Cámara de Diputados se han presentado iniciativas para incrementar las participaciones federales que reciben los estados y municipios que les permitan atender las necesidades básicas de sus habitantes, pero se han desechado. Compañeros legisladores, como se puede advertir, además de otras tareas pendientes que deja el gobierno federal saliente, también deja una demanda sin atender de los gobiernos locales. Es necesario incrementar los recursos que reciben en concepto de participaciones. ¿Qué nos puede decir el responsable de conducir las finanzas públicas del país? Se ha señalado que la reforma hacendaria le permitió al Estado mexicano aumentar los ingresos tributarios en 5 puntos porcentuales del PIB durante el sexenio. ¿Cuál fue el beneficio para los gobiernos locales de ese crecimiento que se menciona? En este sentido, señor secretario González Anaya, quisiera que nos respondiera por qué no se incrementaron los recursos de las participaciones federales que se destinan a las entidades federativas. Y le quiero pedir de manera puntual, señor secretario, que en la propuesta de presupuesto que se va a presentar, consideren que su gobierno, el gobierno que ustedes encabezan, tienen una deuda enorme con el campo mexicano. Yo le pido que en el presupuesto consideren hoy beneficiar a los campesinos más pobres de este país. Ojalá concluya, señor diputado. Muchas gracias. Gracias. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputada presidente. Adelante. Muchas gracias, diputado Miguel Acundo González, por su participación y sus reflexiones alrededor de las participaciones. En efecto, quizás conviene hacer una recapitulación somera sobre cómo se han aumentado las participaciones en los últimos años. En el 2012, el Fondo General de Participaciones era de 494,000 millones de pesos. Se está estimando que para este año cierre en 847,000 millones de pesos. Esto es un crecimiento muy importante
de pues más casi del 50%, alrededor de las participaciones. También los recursos a través de las aportaciones, sobre todo de educación y salud, se han aumentado de manera importante. Se incrementaron en el 2012 de 501,000 millones de pesos a 662,000 millones de pesos. Sin duda, el marco federal y el pacto fiscal, como se ha venido a llamar, es un tema que nos ha ocupado desde hace tiempo y ha venido a buscar cuáles son las responsabilidades que cada uno de los niveles de gobierno tiene que tener para enfrentar sus problemas y a la vez tener la manera de hacerle llegar los recursos o las potestades para poder recaudar lo que sea necesario para poder enfrentar sus necesidades. Pero sin duda alguna, durante esta administración, una gran parte de los recursos que vinieron de los incrementos en la recaudación son parte de la recaudación que llamamos federal participable y han sido enviados a los estados a través del Fondo General de Participaciones y de las aportaciones para educación y salud, aunque también existen otros fondos que también están referenciados a la recaudación federal participable. Alrededor de las peticiones del presupuesto, esta administración no envía el presupuesto al Congreso de la Unión, lo hace la siguiente administración, pero compartimos las necesidades y las preocupaciones alrededor de este tema. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias a usted. Para hacer comentarios tiene la palabra el diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 2 minutos. Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio González Anaya, agradezco su respuesta. No obstante lo anterior, los recursos entregados a las entidades federativas y municipios son insuficientes para hacer frente a las demandas de la población. Es un buen indicativo que las participaciones y los recursos hacia las entidades y sus municipios hayan mostrado un crecimiento constante. Como usted lo indica, lo anterior sin duda ha sido posible gracias a unas finanzas públicas sanas. Sin embargo, cuando las participaciones federales están directamente asociadas al comportamiento de la economía nacional, es primordial mantener estabilidad macroeconómica. De lo contrario, cuando la recaudación total del país tiene una caída, los recursos que reciben los gobiernos locales resultarían afectados también. Las finanzas públicas del Estado y municipios no deben estar vulnerables a estos vaivenes económicos. Deben ser lo suficientemente sólidas para no correr estos riesgos. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social insiste en la necesidad de incrementar las participaciones que reciben los gobiernos locales y asegurar que no se vean afectadas ante recesiones o crisis económicas. Consideramos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe actuar proactivamente para evitar situaciones desastrosas para las finanzas públicas locales ante situaciones adversas. Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora